Hola, bienvenidos a esta tercer clase de epistemología de las ciencias sociales. En esta clase nos vamos a adentrar en la unidad número 2. Vimos en la clase anterior, trabajaron con el profesor Matías el texto La invención de la ciencia de Rubén Pardo, ¿no? Donde se distinguen 3 épocas históricas en la ciencia, a las que Pardo a las que se denomina, mejor dicho, paradigmas, ¿no? Paradigma premoderno, dijimos entonces, paradigma moderno y paradigma postmoderno. El último paradigma, el paradigma actual, recibe un tratamiento diferente y se considera más como una crítica a los postulados del paradigma moderno que como un modelo consolidado aún, ¿no? En este sentido, la clave se encuentra en que la modernidad se desplegó en torno al proyecto de la racionalidad pura, cuyo núcleo era la idea de que nuestra razón podía conocer y explicar todo lo existente en el universo. Ahora bien, en esta clase lo que vamos a iniciar es un recorrido por la epistemología anglosajona. Dijimos que la epistemología es una disciplina que estudia el conocimiento científico, también se la conoce como filosofía de la ciencia, es decir, que estudia el conocimiento producido por la ciencia. La ciencia, dijimos también, como ya sabemos, es uno de los motores del desarrollo del capitalismo. En este sentido, el interés por los problemas del conocimiento científico justamente, se fueron incrementando en la medida en que aumentó la influencia de la ciencia en la sociedad, ¿no? Entonces, podemos afirmar, como ya vimos, que la revolución científica de los siglos XVI y XVII parieron la filosofía moderna con esa obsesión por el método para obtener conocimiento. Ya la revolución industrial de fines del siglo XVIII, ¿no? y sus continuaciones en los siglos XIX y en el siglo XX parieron la epistemología o la filosofía de la ciencia, ya que el problema del conocimiento se convirtió propiamente en el problema del conocimiento científico. Entonces, es importante aclarar que la epistemología anglosajona no es toda la epistemología. Dentro del campo de la epistemología, como en cualquier campo disciplinar, también hay una lucha, ¿no? Hay una batalla de las distintas corrientes. Y solamente que la variante anglosajona es la que más influencia tuvo, porque moldeó a tal punto los problemas y el método de la disciplina. Esta es el motivo por el que nosotros le merecemos especial atención, ¿no? Así que vamos a dedicar esta clase a hacer justamente una revisión de algunos principales temas de la corriente epistemológica. Bien, hay unas cuestiones que son muy significativas, ¿no? Y una de ellas es justamente la ciencia o de la ciencia como producto a la ciencia como proceso. En primer lugar, la epistemología, dijimos, ¿no? Constituye una versión estándar de la filosofía de la ciencia. También recibe la denominación de concepción heredada. ¿En qué consiste esta herencia? Básicamente en el empirismo y en su versión modernizada, ¿no? Que es el positivismo del siglo XIX. Esta concepción heredada lo que hace es agregar la preocupación por el análisis del lenguaje en una línea analítica, ¿no? Es una corriente de enorme influencia en los países anglosajones. El empirismo lo que va a hacer es sostener que la base de todo conocimiento, como dijimos y como vimos en nuestra primera clase, ¿no? reside en la información que nos van a dar los sentidos, ¿no?
O sea que nuestra mente procesa esos datos y construye todo nuestro saber. No existe otra fuente de conocimiento válida que no sean los sentidos. Esto son los postulados del empirismo, ¿no? Esta concepción se va a desarrollar en debate con el racionalismo y se va a convertir en el positivismo del siglo XIX. Bueno, la concepción heredada se divide en dos variantes. Por un lado, el empirismo lógico, cuyo principal exponente, vamos a ver, es el Círculo de Viena, y el racionalismo crítico por el otro, quien lo ha desarrollado el filósofo Karl Popper. La concepción heredada considera la ciencia como un producto, es decir, como algo dado, ¿no? Como algo acabado, al que hay que aplicarle un análisis lógico. En todo caso, va a ser tarea, va a decir, de otras disciplinas, como pueden ser la sociología y la historia de la ciencia, investigar cómo se produce el producto. ¿No? La filosofía de la ciencia, sin embargo, va a ocuparse únicamente de la validez del conocimiento obtenido. Esto lo que produce es una inevitable división entre las disciplinas. El filósofo alemán Hans Reichenbach es el mayor exponente del Círculo de Viena y desarrolló la distinción justamente entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ¿no? Esto es una apoyatura filosófica que va a dar cuenta de esta división, ¿no? Que venimos hablando de las disciplinas. ¿Por qué? Porque el contexto de descubrimiento, por un lado, va a abarcar todos los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, personales, ¿no? Que confluyen en un descubrimiento científico. Va a ser el ámbito propio de la sociología de la ciencia y de la historia de la ciencia, ¿no? Va a quedar totalmente fuera de la incumbencia de la epistemología. Ahora, el contexto de justificación, en cambio, se refiere a la problemática de la validación de las teorías científicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupa de la validez del conocimiento científico. Y es el terreno de la epistemología según lo concibe la concepción heredada. Vamos a ver con más detenimiento esta distinción que acabamos de describir, ¿no? Porque en este aspecto se puede percibir cuál es la afiliación que se da entre el empirismo y la concepción heredada, ¿no? Ese empirismo clásico, como vimos en la primera clase, que surge al calor de la revolución copernicana, ¿no? Que afirmaba que todo nuestro conocimiento provenía de la información que nos daban los sentidos, de modo que nosotros podíamos estar totalmente seguros de lo que de nuestros conocimientos porque le hacíamos caso a nuestros sentidos, ¿no? Ahora, sin embargo, era evidente que la experiencia que los sentidos pueden llegar a proporcionar muchas veces podrían proporcionar, valga la redundancia, información errónea, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es en un estado de intoxicación, pongámosles de borrachera, ¿no? Los sentidos se ven totalmente alterados y se confunde el tiempo, el espacio, se muestran cosas inexistentes, ¿no? Así que esto es una debilidad del empirismo, ¿no? Que va a construir con Descartes una filosofía alternativa que es la del racionalismo, ¿no? Basado en el método de la duda sistemática. Ahora, volvemos a los empiristas. Los empiristas volvieron a dar el golpe, ¿no? Desarrollando la noción de un observador que registraba toda la información sin tener en cuenta ni gustos, ni preferencias personales, ni culturales, ni ningún posicionamiento ideológico, totalmente objetivo. Y de esta manera el empirismo, ¿qué hace? Gesta, ¿no? Una forma específica de objetividad en la que el científico justamente, ¿qué tenía que hacer? Escindirse de su marco cultural, ideológico, histórico, ¿no? Para pareciera convertirse en un robot que va a registrar datos que ya están afuera y que ya existen en la naturaleza, y sobre esos datos va a elaborar leyes y teorías científicas, ¿no? Una observación totalmente pura, ¿no? Imposible de alguna manera, se podría decir. Entonces, la validez del conocimiento científico del método utilizado
y no de las circunstancias históricas y sociales en que se da un descubrimiento científico, ¿no? De esto se trata. Es por eso que la epistemología de la concepción heredada es prescriptiva, ¿no? Prescribe al científico el método que debe utilizar para obtener el conocimiento. Justamente el recorrido histórico de la epistemología anglosajona empieza con el Círculo de Viena, que lleva al extremo la distinción entre estos contextos, ¿no? y el carácter prescriptivo de la filosofía de la ciencia. Entonces, no hay espacio para la historia, por lo menos en lo que hace a la filosofía de la ciencia, ¿no? La idea es de un científico despojado de toda carga cultural e ideológica que produce conocimiento, pero aplicando el método prescripto por los epistemólogos, ¿no? Esta concepción del Círculo de Viena recibió fuertes críticas y una de las más fuertes fue la de Popper, ¿no? Con su racionalismo crítico, también conocido como método hipotético deductivo, lo que va a expresar es el intento de superar las limitaciones del positivismo lógico, ¿no? Incorporando la noción de carga teórica de la observación. ¿Qué hace Popper? Popper advierte que no hay observación, que no existe la observación pura, ¿no? Separada justamente de las nociones previas del observador. Por eso la ciencia procede formulando conjeturas en respuesta a problemas, no surge así de la observación pura de los hechos. Sin embargo, Popper sigue pensando en términos de la división entre contextos, ¿no? El epistemólogo va a tener la tarea de proporcionarle al científico el método correcto que garantice la obtención del conocimiento válido. Entonces, la epistemología de Popper sigue siendo prescriptiva y en este sentido deja fuera de la consideración de los elementos históricos, sociales, ideológicos, ¿no? Entonces, la ciencia va a seguir siendo pensada como un producto, tanto en el análisis de la validez del conocimiento, como en la elaboración de un método que asegure la objetividad del conocimiento científico. El modelo de la filosofía de la ciencia, de esta concepción heredada, sufrió el cuestionamiento más importante cuando se publica el libro La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, ¿no? Él lo que hace es desarrollar una serie de estudios sobre la historia de la ciencia que ponen en discusión la imagen propuesta por esta concepción heredada. Kuhn dedicó parte de su tiempo a la historia de la ciencia, ¿no? Y en su libro, de alguna manera, se destruye, ¿no? La distinción de contextos desarrollada por la concepción heredada. Entonces, la ciencia pasa a ser concebida como un proceso, ¿no? Es decir, como el resultado inacabado de un complejo de entramados de factores económicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces ya, según esta perspectiva, la filosofía de la ciencia no debe prescribir a los científicos el método que tienen que seguir, ¿no? Sino que tiene que dedicarse a estudiar la manera en que los científicos producen el conocimiento, ¿no? Esa manera incluye necesariamente las condiciones históricas y las condiciones sociales en las que los científicos hacen ciencia, ¿no? Bien, entonces, a modo de síntesis, podemos decir que a lo largo de la historia del siglo XX, la epistemología anglosajona describió una trayectoria que pasó de concebir a la ciencia como producto a pensar al conocimiento científico como un proceso. La concepción de la ciencia como proceso implica afirmar que la historia juega un papel fundamental, importantísimo en la producción del conocimiento y que no puede ser dejada afuera del campo de estudio de la epistemología, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es, de alguna manera, llevarnos a examinar las relaciones que se van a dar entre la ciencia y la historia, ¿no? Entonces, vamos a decir de la historicidad de la ciencia. Bien, entonces,
La concepción heredada, ¿no? En su conjunto defendió la decisión que se hacía entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. De este modo, la historia, dijimos, quedaba fuera de la incumbencia de la filosofía de la ciencia. Y más importante todavía, se propuso una imagen de la ciencia en la que ésta aparece separada de los problemas económicos, sociales, políticos, ¿no? Así que en el límite, y dicho de una manera muy burda, digamos que la ciencia sería apolítica. Esa es el supuesto de la concepción heredada, ¿no? Ahora bien, esta concepción enlaza con la concepción positivista eh, en el siglo XIX, porque sostenían que la ciencia podía resolver los problemas sociales precisamente porque era neutral, ¿no? Porque no tomaba partido por ninguno de los grupos sociales enfrentados, dado que su conocimiento provenía de la experiencia empírica, que era justamente totalmente objetiva. Así que la concepción de neutralidad de la ciencia está en la base de los planteos tecnocráticos que van a postular los conflictos sociales solo porque que van a postular que esos conflictos sociales solo puedan ser resueltos por especialistas, ¿no? Así, por ejemplo, la cuestión de la deuda externa, no sé, únicamente puede ser tratada por los economistas porque tienen ese saber necesario para poder hacerlo, ¿no? Esta postura se basa en un supuesto bien conocido en la filosofía occidental, ¿no? Donde la minoría pareciera poseer el conocimiento necesario para gobernar, en tanto que la mayoría de las personas carece de él y por lo tanto tiene que obedecer a esos que saben más, ¿no? A los que saben. Por lo tanto, el problema de la historicidad de la ciencia tiene relación con la distribución del poder en la sociedad, ¿no? Es también un problema político. Esto tiene especial relevancia para nosotros que estudiamos la teoría social y que le dedicamos atención, ¿no? Cuando nos adentramos en el ámbito de la epistemología de la ciencia social. Bueno, con esto vamos cerrando esta clase y le dejamos en la plataforma una actividad para la finalización de la misma. Hasta la próxima.